tema, y Amado, ya que te tengo ahí, Artemio, ya que te tengo ahí, bueno, se cumple un aniversario del nacimiento de Evita, y mientras tanto estamos viendo una situación desde el punto de vista social dramática, ¿no? Que tiene que ver A con los ingresos, B con los precios y demás. Conversábamos más temprano en la mañana en el programa con Daniel Arroyo, que reconocía que el aumento del salario mínimo vital y móvil es absolutamente insuficiente. Y también surgió un estudio que el gasto en jubilaciones del mes de marzo fue el más bajo del año 2014. Esta parte. Y también trascendió que el déficit del primer trimestre del año es de 0.6. O sea, un gobierno que está, ahorrando, ajustando, tranquilizando la economía, no sé vaya a saber qué, pero si esto no es un ajuste, ¿qué es? Bueno, la Fundación Germán Abdala hoy dio a conocer su informe sobre evolución del consumo, y entre el último trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, el consumo creció 0. O sea, efectivamente seguimos planchados en términos de consumo, y lo que decís vos, ¿qué haría Evita en esta circunstancia? Y seguramente estaría del lado de la heterodoxia en términos de ingreso, y obviamente planteando que esta situación en un gobierno peronista no puede permanecer. Un gobierno peronista no puede tener jubilaciones, pensiones, salario mínimo vital y móvil por debajo de la línea de indigencia para 4 personas. Sin embargo, es lo que pasa. Y no solo eso, han dado un aumento al salario mínimo que garantiza que en marzo del 2022 va a seguir por debajo de la línea de indigencia nuevamente. O sea que tenemos claramente una contradicción con lo que planteaba Evita. Hoy Eva es una figura disruptiva para el actual modelo económico. Sí, yo te diría que lo que planteaba Evita y lo que planteó el presidente. Nosotros acá estamos en una situación donde no se está cumpliendo lo que el presidente señaló, de subir los ingresos de la población por encima de los precios. Entonces ahí hay una visión desde el Ministerio de Economía que yo creo que no tiene nada que ver con este proyecto político, ¿no? A propósito del viernes pasado, el último conversatorio, ahora el viernes pasado fue el día donde se dio el capítulo de telenovela a propósito del aumento de las tarifas eléctricas, que también es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Forma parte del salario real. Porque al tema de inflación hay que sumarle que la inflación en alimentos es por encima del promedio inflacionario. Entonces, las clases populares son las que más perjudicadas se ven. Y estas decisiones que ha ido tomando el ministro de Economía de no usar los fondos públicos como parte del motor del sistema económico en un momento donde claramente, primero, culpa del gobierno de Macri, sin ningún lugar a duda. Segundo, producto de esta pandemia que también provoca un freno en el sistema de producción en la República Argentina. Bueno, ahí es donde tiene que aparecer el motor del Estado, sin ningún lugar a duda. Pero hoy no cabe ningún lugar a duda, y no hace falta tomar de ejemplo a otros países. La propia historia argentina nos lo muestra, ¿no? En el final del gobierno de la Rúa, se buscaba hacer ajuste en una situación de caída económica. Bueno, terminó explotando el país. ¿Se acuerdan de la ley de déficit cero? Que le sacaba el 13%. ¿Está ese peligro hoy, Amado? Yo creo que hay que revertir esta situación, porque además, ojo, esta es la situación más grave de los últimos años, porque la pandemia es una cuestión global y le agrega muchas dificultades. Pero nosotros entre 2008 y 2011 fue la acción del sector público, fue la acción de la política de ingresos la que nos permitió sortear una crisis global también. Porque... A ver, me gustaría detenerme en este punto, con vos, Amado, también que se sume Artemio. Vos estuviste ahí, digamos, un gran mérito que vos tenés, Amado, en términos históricos, vos estuviste ahí. Vos estuviste sentado fuiste director técnico, jugaste adentro de la cancha, o sea, estuviste en un gobierno, fuiste ministro de Economía, tuviste una crisis, que es la crisis del año 2008, la caída de Lehman Brothers, no de este alcance, hay que decirlo, esta crisis es mucho más profunda, pero tuviste una situación más o menos de cimbronazo, en un gobierno también acosado políticamente y electoralmente, con una posición que estaba articulada más o menos en los términos similares a los actuales.
Te hago una pregunta bien sencilla y bien complicada, Amado. ¿Qué hay que hacer, digamos? ¿Qué se podría hacer? O voy más a fondo. ¿Qué harías vos? ¿Harías un super salariazo a través de la UH, a través de las jubilaciones mínimas? ¿Cuál es el camino? Nosotros ya lo veníamos diciendo antes de la pandemia, Daniel, desde estos viernes en tu programa, que ya no sabemos ni cómo se llaman, que lo que hacía falta era un shock de ingresos, porque Macri te había dejado una situación desastrosa en términos de ingresos. ¿Sabes qué te van a decir? Eso va al dólar, ese shock de ingresos al dólar van una corrida cambiaria. Al dólar van los aumentos de precios. Al dólar van los ingresos de los sectores concentrados. Es cierto que si vos le das aumento de ingreso a la población y permitís que haya aumentos de precios, bueno, los sectores que concentran ese gasto del pueblo compran dólares. Pero el problema no está en el aumento de ingresos de la población, está en los problemas de concentración de la economía argentina, que no es un problema nuevo. Que vos tenés que, en una etapa como esta, vas a tener que tener mecanismos de control severos. Y podemos discutir que los controles no duran y a la larga fracasan. Bueno, mirá, la economía no es llegar a una isla, es cruzar un río. Y es cruzar un río lleno de barro, de cocodrilos, que a veces se cruza una sirena y a veces pasa un bote. Pero vivís cruzando el río. ¿Artemio? No, totalmente de acuerdo con Amado. Además, ¿qué va a ir al dólar? Estamos en una situación de ingresos crítica, peor, imposible, la peor desde enero del 2002. Vamos a ser sinceros, el último informe de cifras fue muy contundente, lo comentamos acá. Ya en plena gestión del nuevo gobierno, ya no Macri, enero del 2020 a enero del 2021, los salarios crecieron un 32%, los precios un 38% y alimentos y bebidas un 42%. ¿Vos realmente creés que si hay una mejora de salarios por arriba de la inflación, las familias argentinas van a destinar ese ingreso al dólar? Por favor, eso es un cuento realmente infantil, absolutamente inconsistente, no tiene pruebas en el pasado reciente y es absolutamente necesario. Por eso nos sorprende que el consumo no crezca. Y yo creo que eso ralentiza también, no me quiero meter en temas que maneja Amado, ralentiza también el crecimiento económico, o eventualmente el crecimiento lo hace para unos pocos. Es que en esta etapa vos necesitás fortalecer el mercado interno, sin ningún lugar a duda. Si has tenido excedentes de balanza de pagos, vos no has tenido un problema de la economía en términos del comercio exterior. Has hecho una buena negociación de la deuda que te ha liberado de pagos en el mediano plazo, no solo en el corto plazo. Eso se ha hecho. Tenés todavía pendiente la negociación con el Fondo Monetario, que el mundo está diciendo que el fondo tiene que esperar. El mundo lo está diciendo. Entonces, vos lo que necesitas es fortalecer el mercado interno. A propósito del fondo, esta semana hay que poner la semana que viene hay que pagar unos 300 millones, ¿no? De intereses. Hay una tensión también internamente, ¿no? Primero que debieran ser montos que no tendrías que tener problemas con los excedentes de balanza de pagos que has tenido. Primer punto. O sea que podrías discutir desde una posición más, digamos, tranquila, habiendo solucionado el problema de la deuda con los privados. Pero segundo, que vivís en una situación excepcional en la cual tenés que sentarte a decir, no es momento de tener un acuerdo, no es momento de cerrar nada, porque nadie sabe cuál va a ser la economía de salida de esta situación. Nadie sabe cuál va a ser el precio del petróleo, el precio de los llamados commodities, el precio de las exportaciones argentinas, la tasa de interés global. Entonces no es momento de hacer ningún acuerdo. Es momento, como decía Piero, de parar para ver. Parar para ver implica que no hay que hacer pagos hasta que no termine esta situación. Bien, además, el tema perdón, déjame agregar una cosa, que si es tan importante el tema de los dólares, no se explica cómo hay una tremenda sangría por el río Paraná, por la llamada hidrovía, una cantidad enorme de exportaciones que no se controlan, que serían dólares que el Estado argentino podría tener. Por lo tanto, argumentar que no damos IFE o no damos aumento de sueldo porque va el dólar, teniendo en cuenta todos los dólares que se están perdiendo por ese tipo de canales, es como muy problemático, ¿no? Buen apunte el del profesor. El presidente de la Nación
se manifestó públicamente con respecto a la decisión que tomó la Corte de declarar inconstitucional el DNU ya vencido, que restringía la presencialidad en los colegios en la zona del área metropolitana, que fue recurrido a la justicia por Horacio Rodríguez Larreta. Si les parece, vamos a escuchar al presidente. Esto decía el presidente en Ensenada con respecto a la Corte. Yo que reivindico el Estado de Derecho, le digo a la justicia, basta, paremos, ya han hecho mucho daño. Y vuelvo a repetirles, elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Bueno, Artemio, Amado, profe, ¿quién quiere arrancar? No, interesante lo que plantea Alberto. Primero que ya nombró a los 4, se incluyó en los 4 presidenciables dentro del espacio, lo que me pareció una definición muy honesta. Y luego es verdad, la justicia utiliza la sentencia en favor de un candidato presidencial, a mi juicio, obviamente con una candidatura muy extemporánea, o por lo menos apresurada, que es el Rodríguez Larreta. Es evidente que el fallo que tuvo sobre el último fallo de la Corte Suprema está directamente orientado a mejorar la posición en términos electorales del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que dijo el presidente es estrictamente justo y cierto. A mí me parece, complementando lo de Artemio, ¿no?, que no solo es lo que dice Artemio, sino que estamos viendo en blanco sobre negro, y así lo expuso el presidente, esta idea que yo vengo desarrollando de democracia condicionada. Porque vos fijate lo que sucede, ¿no? Dentro de los 3 poderes de la República hay 2 poderes que son democráticos, el legislativo y el ejecutivo, que son elegidos por el pueblo, en un caso cada 2 años, en otro caso cada 4 años. Y tenés un poder que no es democrático, más bien se parece a un poder oligárquico o aristocrático, o el nombre que quieras darle, pero no es un poder popular. Y la idea es que en las constituciones estas de fines del siglo XVIII había hacía de contrapoder el poder judicial, no la justicia, el poder judicial. Y acá lo que están haciendo es condicionando a las decisiones democráticas, porque son leyes, y esto que marca el presidente Alberto Fernández me parece que muy claramente ya tiene una historia larga, ¿no? Porque recordemos lo que pasó con la ley de medios, ¿no es cierto?, que la tuvieron parada mientras necesitaron tenerla parada, a través de mecanismos muy endebles en términos democráticos, o la propia democratización de la justicia, que la paró el propio sistema judicial. Entonces, estamos viviendo en un sistema que el poder popular vive siendo condicionado. Esto es una democracia de muy baja intensidad, donde una cosa es que se puedan elegir los presidentes, los legisladores, y otra cosa es que puedan llevar adelante el programa que vienen a llevar adelante, porque lo que hace el sistema de poder concentrado es utilizar a gran parte del poder judicial para condicionar a las democracias. Bien, hacías referencia, y vamos a ir un poquito con la historia con el profe, hacías referencia a lo que sucedió en el año 2013, ¿no? Cuando vos eras vicepresidente y el gobierno que vos integrabas comenzó lo que se llamó la reforma judicial, que tuvo muchas oposiciones en aquel momento. Esto decía Cristina hace 8 años atrás. 8 años atrás, esto de Cristina. Decía que ha aparecido en la República Argentina, contrariando a todo el sistema constitucional argentino, un derecho de veto que solamente la Constitución le reconoce al Poder Ejecutivo y que hoy ya se ha trasladado al Poder Judicial, que veta las leyes que hacen legisladores, presidentes. La verdad que cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza.
La verdad es esa. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta? Pero no jueza de la Corte, tampoco apenas de primera instancia. Una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional, para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar, y qué me importa lo que vota la gente, qué me importan los diputados, qué me importan los senadores, qué me importa el presidente, si le tumbo todo, esta es la verdad, así que... Bueno, aparecían vos, Amado. Es lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Es cómo se condiciona el poder popular, y entonces las reformas que hacen falta, que mejorarían la vida de las argentinas y argentinos, son vetadas desde el poder concentrado, utilizando al Poder Judicial. Claro. Bueno, y el Poder Judicial, como parte de aparato de Estado, el aparato represivo de Estado, aparece e irrumpe cuando efectivamente los sectores dominantes no logran consenso, cuando no pueden viabilizarlo a través del Parlamento. Por eso tanto protagonismo del Poder Central, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, porque a través de los mecanismos tradicionales, efectivamente de la justicia y el proyecto de clase que representan no pueden lograr construir consensos. Eso es un dispositivo que funciona cuando hay un déficit, una penuria de consenso para desplegar el proyecto de los sectores dominantes. ¿Qué es lo que pasa en Argentina hoy? No pueden desarrollar el proyecto a través de las vías tradicionales. Por lo tanto, tanto protagonismo del Poder Ejecutivo, que es del Poder Legislativo, que sabemos que ejerce una función de clase tradicional, porque la justicia no es solamente una corporación, es una corporación que defiende intereses de clase y proyectos de clase. No me cabe ninguna duda, y en Argentina está muy claro eso. Eso es una cuestión... Perdón, sí, dale. No, yo me quería hacer una pregunta al respecto, ¿no? Porque si esto que acabamos de escuchar tiene 8 años, y sabemos los problemas que tiene el Poder Judicial desde hace mucho más que 8 años, me pregunto si la estrategia inicial del gobierno de que la justicia se autodepure, de corregir todo con diálogo, etcétera, no hemos llegado a un punto en que claramente ha fracasado. Este es el inicio con el que empezó el gobierno, pero sabíamos los problemas que tenía el Poder Judicial. Los 4 años de Macri, en los años anteriores de Cristina, este es el mismo Poder Judicial. Entonces, estamos ante el fracaso de una política inicial. Eso me gustaría preguntarle, y sobre todo, ¿cómo se revierte ahora? Dado que no es lo mismo la fuerza que tiene un presidente cuando asume, las posibilidades que tiene de transformar cosas, que ya con el paso del tiempo el desgaste te va debilitando, ¿no? A mí me parece que el tono y cómo lo señaló el presidente marcan a las claras que hay un cambio de estrategia. Bueno, hubo un cambio de ministro de Justicia, por ejemplo, ¿no? Es cierto lo que vos decís, que es distinto el impulso al comienzo que al final, pero yo creo que el presidente ha juntado y está juntando tanto con el esfuerzo que está haciendo en salud, la visibilidad que tiene. Vos fijate que se van a producir vacunas en la Argentina, de la vacuna Sputnik. Entonces, esa estrategia no fracasó. La estrategia, me parece que del tema vacunación hay dificultades, son momentos de incertidumbre. Es lógico en un tema tan difícil, tan doloroso, tan global, pero Argentina tiene una estrategia clara, y yo creo que esto tiene una buena consideración en la gran mayoría de la población. Y me parece que es un punto de acumulación, que bueno, este año vamos a enfrentar elecciones y veremos qué sucede a partir de esto, pero lo que señalaba antes Artemio, y un poco es lo que decís vos, Sergio, es una cuestión global, ¿no? El otro día estaba releyendo a David Harvey en su breve historia del neoliberalismo, y ahí puntualiza el tema de las élites globales utilizando los sistemas de justicia y eludiendo los mecanismos democráticos para la toma de decisiones de las corporaciones. Esto que decía Artemio, la justicia de clase, la imposición. Y me parece que en Argentina tiene un nuevo condimento, que es la autodenigración de los propios legisladores de la oposición, porque vos fíjate, en términos de lo que marca la Constitución, pierden elecciones, pierden votaciones en las cámaras y dicen lo vamos a judicializar. Entonces ellos mismos están denigrando al Poder Legislativo, al mandato que tienen del pueblo. Lo que tendrían que hacer es ir buscando formas de juntar para las políticas que ellos pretenden llevar adelante, de buscar consensos,
buscar alternativas, pero no esto de judicializar cada paso que se da, ¿no? Quería aportar algo más con respecto al tema del Poder Judicial puntualmente, ¿no? Palacio de tribunales, en el palacio están los monarcas, los reyes. Aún hoy se define a los jueces y uno se dirige a ellos. A mí me ha tocado algún tipo de experiencia en ese sentido, como su señoría, como si fuera un resabio de la monarquía, cuando somos una república, ¿no? Se supone. De iguales. Una república de iguales, que son ciudadanos comunes, no sé, si ellos son los señores feudales, que yo soy un plebeyo, un siervo de la gleba, no, exactamente quiénes somos los otros. Luego, los cargos son vitalicios, como si fueran monarca, como si fueran un cargo para toda la vida. Bueno, vos bueno, para toda la vida. Después tienen un sistema de depuración, digamos, que es absolutamente ineficaz, que es el Consejo de la Magistratura, que me animaría a decir, junto al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, son las dos peores instituciones de la República Argentina. No sé en qué orden, ¿no? El Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires o el Consejo de la Magistratura, pero son absolutamente ineficaces, porque la verdad que los jueces hacen barbaridades y no les pasa nada. A ver, a un intendente no hace cloaca, cordón cuneta, no pone semáforo, no arregla los colegios, y a los 2 años le votan en contra y a los 4 lo echan. Lo mismo pasa con un presidente, sea quien sea el presidente, Macri, Cristina, o Alberto, o el que venga, o los que vinieron. Todos pierden. Y mira Macri, por defender pierden, pero los jueces nunca pierden. No, nunca pierden, porque la Corte Suprema, que defiende el mismo proyecto de Macri, no perdió, sigue. Exactamente, cobran 800.000 pesos por mes. Que deciden ellos hacen la paritaria. Hacen su propia paritaria, no pagan impuestos a la ganancia, tienen un régimen fiscal y tributario para sí mismo, una cosa oligárquico, que, a ver, que no resiste sentido común. No resiste sentido común. ¿En nombre de qué? No sé. Y agregarle algo, Daniel, a esto que vos decís, ¿no? Se rasgan las vestiduras, por ejemplo, con la reelección de los intendentes. Entonces, lo que puede para algunos, y nadie se escandaliza, ser de por vida, para el resto no. Ahí es donde ves que lo que decía Artemio, que es una cuestión de clase. Ellos tienen un sistema de clase para defender los privilegios que tienen. Un mes y medio de feria judicial, un mes y medio por año. Una licencia de un mes y medio, que esto está extendido a todos los trabajadores del Poder Judicial, no solo a los jueces, pero es un régimen que no tiene la mayoría de los trabajadores en la Argentina, ni la mayoría de los trabajadores estatales en la Argentina. Y después, como telón de fondo, es que el servicio es pésimo. O sea, es un servicio público, porque la justicia no deja de ser un servicio público, un servicio social y público, cuyo nivel de eficacia es, como mínimo, bajo. Pero fíjate esto, por ejemplo, mira, en el caso Chicone, en un año la Corte le puso un 280 para no ni siquiera mirar lo que se decía y, digamos, convalidar una condena sin siquiera mirar los argumentos de Julio Mayer y de Raúl Zaffaroni. ¿No es cierto? Un año. Vos tenés el caso de Florian Avellaneda, asesinado en el 76. Todavía no tiene sentencia definitiva. Está en la Corte, creo que del 2017, que salió de casación. Entonces, no solo el servicio es malo, sino que además es totalmente sesgado, totalmente arbitrario. El caso de las armas, del contrabando de armas, 6.500 toneladas de armas traficadas, estuvo dando vueltas 25 años. Y la condena que tenía el expresidente Menem, la anularon por el paso del tiempo. Era demasiado tiempo para condenarlo. O sea, algunas cosas las hacen rapidito y otras a fuego lento, ¿no es cierto? Y a esto lo llaman tiempismo. Bueno, yo diría que es ilegal y arbitrario.
Vamos a cerrar este tema y lo último que quería compartir con ustedes y vamos a hablar, hoy Evita nació hace 102 años, es una fecha muy emblemática, una figura de las más importantes de la historia contemporánea argentina, sin duda alguna, María Eva Duarte Perón, y quería hablar un poquitito de, no Evita, como lo decíamos antes en el programa con el profe y demás, no Evita fosilizada en la historia, sino una Evita actual. A ver, ¿cómo vive Evita con un salario mínimo que no permite siquiera llegar a la indigencia? Hoy, 7 de mayo de hoy, ¿no? Para hablar como una figura que está esterilizada por el paso del tiempo, como quieren presentarlo muchos. Pero para cerrar el tema justicia, artículo 114 de la Constitución Nacional. Constitución Nacional, Constitución Nacional, de la base de la República, la ley de leyes y demás. Atribuciones del Consejo de la Magistratura. Serán atribuciones, seleccionar mediante concurso los magistrados, tribunales inferiores, emitir propuestas vinculantes, y el inciso 3 de las atribuciones del Consejo de la Magistratura es administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. La pregunta es, ¿por qué el dinero del Poder Judicial lo administra la Corte Suprema y no el Consejo de la Magistratura si la Constitución dice otra cosa? Bueno, porque la Constitución la interpretan ellos. Ahí está parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? Están por encima. Te hago un montoncito, mirá, te hago un montoncito. Porque están por encima de la Constitución. Pero, a ver, la Constitución dice una cosa que es taxativa. Así es. O sea, Alberto Fernández puede agarrar la Constitución, leerla en público y decir, voy a hacer cumplir la Constitución, y los recursos del Poder Judicial, los campos, los plazos fijos, la paritaria, lo empieza a manejar el Consejo de la Magistratura. Pero Dani, lo que te dice Amado, Hayton de Nolasco, según la Constitución, se tendría que haber jubilado a los 75 años. Eso lo dice taxativamente la Constitución. Y ahí está. ¿Y quién interpretó la Constitución en ese sentido? La misma Corte cuando fue el caso Carlos Fait. Por lo tanto, ellos llegaron a hacer un fallo que dijeron que la Constitución decía algo inconstitucional. Desde ese punto de vista, tenemos que, si ellos son los últimos intérpretes de la Constitución, se han convertido en legisladores también. Sí, es la democracia condicionada. Es la democracia condicionada por un poder que no tiene nada que ver con las decisiones del pueblo argentino. Un poder de clase, el refugio del proyecto conservador en última instancia es el Poder Judicial. Bueno, para cerrar, minutos finales para analizar lo que ha sucedido esta semana en España, con un tsunami electoral de la derecha. Ha duplicado la cantidad de votos Isabel Díaz Ayuso, una persona absolutamente desconocida hace algunos años atrás. Hoy la gobernadora revalidada de Madrid está en condiciones de formar gobierno con los votos propios, solamente con la abstención de Vox, y una debacle de la izquierda, ¿no? El peor resultado electoral de los socialistas en toda la democracia, salieron terceros, se retiró de la política Pablo Iglesias después del resultado, salió quinto Pablo Iglesias, emergió ahí una izquierda, la más, si se quiere, tolerable para los medios y el sistema financiero español, que es Más Madrid, que es la decisión de Podemos encabezada por Íñigo Rejón, pero un giro claro hacia la derecha de Madrid, que hasta hace poco era como un territorio en disputa. En la elección que se había hecho hace 2 años atrás, había ganado Ángel Gabilondo, que ayer anunció su retiro de la política también, y estuvo a un diputado de formar gobierno con la coalición de izquierda. Esto hace 2 años atrás. Eso desbarata la hipótesis de que Madrid es de derecha y que hay que explicar las elecciones por las características del distrito. Obviamente no es así. Incluso en esta elección, sumada a todas las experiencias de centro-izquierda e izquierda, Unidas Podemos, PSOE, más Madrid, tienen el 42% de los votos. No es eso. Yo creo que la explicación, más allá de la especificidad de las que nos hablaba Vargas en el programa anterior, sobre los discursos, los posicionamientos de candidatos, hay que encontrarlo en la crisis de coalición de gobierno. Parece ser que la crisis de la socialdemocracia es el palo enjabonado para el retorno de la derecha. Lo que vuelve es el Partido Popular.
Era impensable hace 2 años esa vuelta, y hoy está en situación de, a partir de Madrid, recomenzar una estrategia de vuelta a nivel nacional. Y yo creo que lo que hay que analizar es cómo marcha la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional, porque no por nada han sido castigados los dos de manera muy importante en un territorio que fue el que dio origen a Unidos Podemos, que fue Madrid, o sea, el mismo territorio que le dio origen a la fuerza política que cambió el sistema de representación en España, por lo menos el bipartidismo que se instaló después de la transición. Es evidente que está señalando ahora que la crisis profunda de gobernabilidad que tiene a su cargo la socialdemocracia en el gobierno de España está claramente instalada para leer los resultados de Madrid. De hecho, Errejón, que tuvo una buena elección, tiene críticas muy puntuales a la más allá de que yo comparto que es una izquierda edulcorada, tiene 2 críticas centrales que realiza claramente a la coalición de Unidos Podemos. Primero, la reforma laboral, que no ataca la reforma laboral como prometieron en su discurso, y obviamente luego los niveles de ingreso, que no los vigila de la manera que prometió en el ingreso a su gobierno. Situación que había sido una y otra vez señalada por Pablo Iglesias como demeritante del gobierno nacional. O sea que Iglesias mismo señalaba que había límites en la coalición de gobierno. Ahora, y con esto termino, ¿cuál es la conclusión? Las coaliciones fallidas parece ser que castigan en general a los integrantes de la misma, pero con mayor intensidad al polo más dinámico. Iglesias se retira de la política. Pablo Iglesias. No es un dato menor que una elección en el distrito que vio nacer a Podemos termine siendo la sentencia de muerte para el liderazgo fundador de esa fuerza. Yo creo que hay que tener cuidado con las coaliciones que no cumplen su contrato electoral, porque finalmente entran en crisis y al mismo tiempo provocan mayor crisis en el polo más dinámico que las integra. Para cerrar, Amado. Sí, a mí me parece que lo que estamos viendo en España es un poco el final de una dinámica que empezó en los 80. No olvidemos que Margaret Thatcher dijo que su mayor éxito político fue el programa de Tony Blair. ¿Qué quiero decir? ¿A qué estamos invitando a las poblaciones desde los sectores progresistas, dinámicos, nacionales y populares? Llamarlos como quieras. Si el sector nacional y popular no invita a la población a transformaciones profundas, a transformaciones estructurales, la población no tiene por qué acompañarlo. Y entonces esto que decía Artemio, se convierten en propuestas edulcoradas, más vinculadas al sentido político de los banqueros, para ponerle un nombre, que al de las transformaciones estructurales. Entonces, si no hay una utopía atrás de la cual movilizar a la coalición, movilizar los deseos de las sociedades, ¿por qué te van a acompañar? Es más fácil ir en una cuestión donde no hay ruidos. Bueno, estuvimos cerrando este conversatorio, estamos probando la versión audiovisual que próximamente vamos a compartir con todos ustedes, así que lo van a poder ver. Ya le pusimos 2 tapecitos, ya tenemos muchas cuestiones para ir seguramente mejorando. Todos los días hay que mover la carne para que no se pase el asado, así que ir creciendo de a poco, y la verdad que creo que vamos a hacer algo muy, muy interesante tratando los temas de la semana desde el punto de vista político, económico y demás. Te agradezco mucho, querido Amado, un abrazo muy grande, hasta la próxima.